Cuando sales a la calle estás en contacto con al menos 100 personas, en el medio de transporte, en el trabajo, a la hora del almuerzo, en el supermercado. No lo puedes evitar. Es tu vida, es tu rutina. Pero recuerda, el tapabocas es tan importante como tus zapatos. No salgas a la calle sin él, no te lo quites, póntelo bien. Usar tapabocas, mantener la distancia y lavarte las manos son tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y también haciendo énfasis en las medidas más importantes para enfrentar el COVID-19. El uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y evitar al 100% las aglomeraciones. Quiero también compartirles a ustedes balance que tenemos para el día de hoy de los principales indicadores frente al COVID-19. Nuestro país llega ya de manera acumulada a 5.164.326 pruebas realizadas. El número de casos positivos acumulados a la fecha es de 1.099.392. Muy importante también destacar que hoy nosotros llegamos a 993.877 recuperados. Hoy tuvimos 8.081 recuperados y llegamos al punto más alto que hemos tenido hasta ahora en recuperación, que es del 90.4%. Quiero también destacar que el número de casos activos en Colombia es de 71.165. Aumenta el número de recuperados y por lo tanto el número de casos activos va disminuyendo. También quiero destacar que del total de casos registrados acumulados en Colombia, el 94.5% ha sido atendido en casa, el 2.08% ha tenido tratamiento de hospitalización y el 0.2% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quiero destacar que el día de hoy se adelantaron 38.233 pruebas y se han registrado 6.136 casos positivos, una positividad del 16%, destacando que el 61.5% de los casos ha estado concentrado en 5 municipios. También quiero destacar que el número de fallecidos el día de hoy es de 177, expresándole a las familias que han perdido a los seres queridos nuestra solidaridad y nuestra compañía en oración. También destacar que el 55.9% de los casos de fallecidos registrados el día de hoy ha estado concentrado en 5 municipios. Algunos de los indicadores internacionales también, el mundo registra de manera acumulada número de casos 47.235.585. El número de casos activos son 12.269.883, los recuperados son 31.451.118 y el mundo registra 1.210.335 fallecidos a lo largo de la pandemia. Como empezamos la semana haciendo el balance también de salud y cómo cerramos el mes de octubre, quisiera compartirles a ustedes algunos de los principales indicadores comparativos frente al COVID-19 que los hemos venido compartiendo con ustedes cada semana y que hacen parte de la agenda que hemos establecido con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Quiero empezar con el número de contagios por millón, comparativo con algunos de los países de Europa. Colombia tiene 19.587 contagios por millón, nos sitúa por debajo de países como Holanda, que están en 21.921, por debajo de países como Francia con 22.363, por debajo de países como España con 26.533 por millón, por debajo de países como Bélgica con 38.546. Ahora, cuando miramos el entorno regional, los contagios por millón nos sitúan a nosotros por debajo de países como Costa Rica, por debajo de países como Brasil, por debajo de países como Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, en el caso de la región del hemisferio occidental, y también por debajo de Panamá. Ahora, el indicador de muertes por millón, que es muy diciente, quisiera también que hiciéramos el comparativo con algunos países de Europa en muertes por millón, que lo pueden ver a continuación. Colombia se sitúa por debajo de países como Italia,
por debajo de países como el Reino Unido, como España y como Bélgica. Y cuando hacemos el comparador también en el escenario latinoamericano, en muertes por millón, Colombia tiene 606, por debajo de Panamá con 631, por debajo de Argentina con 698, por debajo de Estados Unidos, por debajo de México que tiene 712 por millón, por debajo de Ecuador, por debajo de Chile, por debajo de Brasil, por debajo de Perú y también por debajo de Bolivia. Cuando miramos la letalidad, y es el número de personas que han fallecido, el porcentaje de personas fallecidas sobre el total de contagios, también podemos ver algunos de los comparadores de Colombia frente al mundo. Nosotros tenemos una letalidad del 2.9%, nos sitúa por debajo de Indonesia, Reino Unido, Suecia, Italia, Irán, Egipto, entre otros. Y cuando lo miramos en el contexto también de algunos países de América Latina, nosotros estamos en una letalidad del 2.9, similar a la de Brasil, que tiene 5 veces la población de Colombia. Estamos también por debajo de Perú, que tiene la mitad de la población de Colombia. Estamos por debajo de Ecuador, por debajo de México. También quiero mostrarles a continuación cómo avanzan las pruebas en Colombia, cómo hemos ido creciendo mes a mes, y me gustaría que viéramos el siguiente cuadro, donde podemos decir que Colombia en el mes de octubre registró su máximo nivel de pruebas realizadas, que fueron 1.313.515, y esto también nos muestra que Colombia supera ya el 10% de la población al cual se le han practicado pruebas. Ahora, el número de pruebas procesadas por día, que lo podemos ver a continuación, también nos muestra que en el mes de octubre tuvimos un promedio de 42.324 pruebas, lo que nos lleva al mes de más pruebas día realizadas. Y empezamos el mes de noviembre con 38.669. Ahora, cuando hacemos la comparación de Colombia con otros países de América Latina en el número de pruebas PCR por millón de habitantes, me gustaría que viéramos a continuación que Colombia sigue estando en por millón por debajo de países como Chile, Panamá y Uruguay, pero cuando también analizamos el punto de vista agregado, Colombia sigue estando arriba casi que de la mano con Chile, y nosotros en la comparación por millón estamos por encima de países como Costa Rica, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Guatemala, Perú y México. A continuación también quiero mostrarles los casos activos en Colombia, y esto es bien interesante porque vemos que en la medida que aumentan los recuperados, nosotros vamos reduciendo el número de casos activos. Hemos tenido pequeños altibajos, sobre todo en el mes de octubre, y yo creo que el mensaje a los colombianos es seguir adelante con la reactivación segura, nos va a permitir seguir bajando el número de casos activos. Y algo que es supremamente importante, y quiero hacer un gran énfasis hoy en este cuadro, el número de positividad, el porcentaje de positividad por mes del total de pruebas realizadas, qué porcentaje resultó positivo. Y este es el mensaje que quiero compartirles a ustedes. En el mes de octubre tuvimos la menor positividad desde el mes de mayo. Y eso es un indicador muy diciente de cómo se está comportando la pandemia. Por eso la reactivación segura, la protección, evitar las aglomeraciones es fundamental, porque vemos que la positividad frente al número de pruebas realizadas se está comportando de mejor manera que los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Queremos que en el mes de noviembre podamos seguir avanzando. Y quiero también compartirles a ustedes la siguiente gráfica, y es el balance que tenemos hasta ahora sobre cada uno de los casos. Nosotros tenemos 90.4% de recuperados, el 2.9% de personas que han contraído el virus han fallecido, y el 6.7% son los casos activos. Con este mensaje nosotros hacemos un balance para decirle a los colombianos: no podemos bajar la guardia, la situación de Europa es una situación que nos prende muchas luces de alerta, pero en la medida que avancemos en la reactivación segura, nosotros tenemos la posibilidad de generar empleo, de salir adelante y de hacerlo con una capacidad de adaptación a partir de nuestra disciplina colectiva y de nuestra cultura ciudadana. Quiero también hoy compartirles un mensaje, el mensaje de Andrés Escalante, un mensaje de recuperación, donde él nos cuenta cómo enfrentó la enfermedad y cuál es la lección que quiere compartirle a todos los colombianos. Veamos este caso. Andrés Escalante, 38 años, director comercial de telecomunicaciones, positivo para COVID-19.
Andrés no tiene claridad de cómo se contagió. Fiebre, malestar, dolor en el cuerpo, empecé a tener insomnio, no podía dormir. En el día 11 de la enfermedad tuve una complicación, lo cual hizo que inmediatamente pues tuviera que ir al servicio de urgencias por una dificultad respiratoria. Tuvo mucha incertidumbre no solo por él, sino por su familia. Hubo temor, angustia, la responsabilidad con la familia, con la esposa, con los hijos, mucho miedo mental, psicológico, pero pues afortunadamente considero que eso ya pasó, me siento mucho más fuerte ahorita en este momento. Agradece la atención brindada por las entidades de salud. La EPS pues también me estuvieron llamando constantemente, validando los síntomas, el resultado de la prueba. Tras su recuperación, Andrés hace un llamado a los ciudadanos para que sean más conscientes. Usen el tapabocas, mantengan el distanciamiento social, lávense las manos. Si yo me protejo a mi mamá, a mis papás, a mis hijos, a mi esposa, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a las personas que nosotros queremos, siempre queremos tenerlas a nuestro lado. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Andrés Escalante este importante testimonio de cómo enfrentó el COVID-19 y el mensaje que le transmite al pueblo colombiano. Hoy también quiero enviarle un saludo muy especial a todo el personal de la salud que ha estado en la primera línea para enfrentar el COVID-19. Como ustedes saben, hemos venido creciendo en todo el país los giros de la bonificación especial. Ya son más de 148,000 trabajadores de la salud que han recibido su bonificación económica. Hemos girado ya más de 226,000 millones de pesos de manera directa a las cuentas de quienes han estado en la primera línea de atención al COVID-19. Hoy quiero compartirles a ustedes un testimonio de cómo llegan los giros a una parte muy importante de nuestra Colombia profunda, a Yopal Casanare. Hoy los profesionales de la salud le envían ese testimonio a todo el pueblo colombiano. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Rocío Gutiérrez, auxiliar de enfermería, trabajo en la ES Salud Yopal. Estoy muy agradecida con el Ministerio de Salud por el apoyo que nos está brindando. Estoy muy contenta por haber recibido el bono que nos benefició a todos los empleados del sector salud. En 30 años de vida laboral que llevo, nunca había recibido una bonificación de este calibre. Pues nos motiva a que sigamos adelante, poniéndole el pecho al COVID. Muy agradecida que contemos con ese apoyo por parte de ellos, a nosotros que estamos poniéndole la cara y estamos en primera línea frente a los pacientes con COVID. Importante testimonio de quienes desde el sector de la salud salvan vidas y han salvado vidas a lo largo de esta pandemia. Hoy quiero que el ministro Fernando Ruiz también aborde con ustedes la lectura que tenemos sobre el comportamiento de la pandemia en las principales ciudades, donde estamos mirando también el comportamiento en algunos de los lugares del territorio donde los últimos días habíamos visto crecer casos. Pero reiterar un mensaje, ministro Fernando, 90.4% de recuperados, llegamos a un punto importante, queremos seguir mejorando. El segundo, logramos en el mes de octubre la menor positividad prácticamente en 4, casi 5 meses. Y el tercero, que es muy importante, la letalidad que registra Colombia del 2.9%, no solamente nos sitúa por debajo del promedio mundial, sino que nos presenta también un cuadro muy diciente frente a países de alto nivel de desarrollo. ¿Qué queremos? Avanzar en la reactivación segura, y yo sé que usted también trae un mensaje muy importante sobre cómo prevenir los contagios en estas importantes fechas que vamos a vivir, los meses de noviembre y diciembre. Por eso, antes de darle la palabra al ministro Fernando Ruiz, quiero que ustedes vean estas indicaciones del Ministerio de Salud sobre cómo prevenir contagios. El distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas siguen siendo las herramientas más efectivas para mantener niveles bajos de contagio por COVID-19 en Colombia. Al menos hasta que llegue una vacuna segura, debemos seguir adoptando medidas de prevención para evitar el incremento de casos activos y así poder continuar con la apertura controlada de actividades sociales y económicas necesarias para el bienestar de todos.
En Asia, indica la comunidad científica, el uso del tapabocas es mucho más generalizado entre la población, un aspecto que ha favorecido a la disminución de los casos registrados por COVID-19 en estos territorios. Para quienes hacen esos análisis, existe un alto nivel de cooperación pública voluntaria de estos países, lo cual puede atribuirse a la cultura colectiva. Si cada uno sigue las medidas, se cuida a sí mismo, está cuidando a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Si nos cuidamos, avanzamos. Sí, señor presidente colombiano, y el video es absolutamente ilustrativo. Si nos cuidamos, si usamos el tapabocas, si mantenemos la distancia física y si seguimos los protocolos, podemos mantener a niveles más bajos ese contagio. Y ese es el reto que tenemos todos como sociedad. Hoy en día pensar que si nos cuidamos, vamos a protegernos, no solo a nosotros mismos, sino a nuestros familiares y a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Pero además, si tenemos la posibilidad de reportar cuando estuvimos cerca de un contacto, cuando pudimos, cuando nos llaman de la línea 19.000 y nos plantean la necesidad de aislarnos, hacer seguimiento a eso es también muy importante para poder tener y cortar esa curva de contagio. Y presidente, lo que usted me pregunta sobre el tema de Colombia en relación con cómo ha venido comportando la epidemia, yo quisiera hacer mención de esas dos gráficas que usted presentó tan importantes el día de hoy. Por un lado, el crecimiento en el número de pruebas, que vamos creciendo, pero por otro lado, la reducción en el índice de positividad, el porcentaje de positividad. Eso nos indica que a medida que hacemos más pruebas, obviamente detectamos más personas, pero el porcentaje, la proporción de personas positivas viene reduciendo, y esa es una noticia muy importante para los colombianos, para ayudarnos a mantener ese esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo de todo el año. Y hoy, que estamos ya acercándonos a 7 meses desde el inicio del COVID, el balance que podemos presentar a nivel nacional es ilustrativo. Como hemos venido diciendo, nos estamos en una situación de meseta. La gráfica azul muestra el número de casos, cómo hemos venido bajando, pero una baja bastante pronunciada y que esperamos que se mantenga en los próximos meses en ese nivel de reducción. Y la curva, la línea verde, la gráfica verde muestra el número de fallecimientos, donde es más clara esa forma de meseta que hemos venido manejando en el país. Disponibilidad de unidades de cuidado intensivo, 43%. Tenemos hoy en día 11.090 camas para cuidado intensivo y estamos utilizando 3.158 en no COVID y 3.199 en personas con COVID. Si miramos un poco el comportamiento de las diferentes ciudades, podemos ver en la gráfica siguiente el caso de Bogotá. En Bogotá vemos esa tendencia clara hacia la reducción en la gráfica azul, y es muy importante ver cómo hemos venido creciendo de manera importante en la ciudad en los casos que son casos en los cuales no hay sintomatología, que son la gráfica de color, o las barras de color un poco más claro, de color naranja, que están por encima de las azules, donde se puede ver evidentemente que hemos venido creciendo de manera importante en la detección de casos no sintomáticos, y la tendencia también a la estabilización con tendencia a la baja en la mortalidad. En Bogotá ya tenemos una disponibilidad de cuidado intensivo de 35%. La siguiente ciudad es la ciudad de Medellín, donde el panorama nos muestra una estabilización importante con tendencia al crecimiento. Por esa razón, para nosotros Medellín en este momento, toda la zona del Valle de Aburrá, especialmente los municipios del Valle de Aburrá, son una prioridad muy importante en este momento para poder mantener el mayor control sobre el contagio, esa tendencia a la meseta con una tendencia al crecimiento, y en el número de fallecimientos en general la ciudad de Medellín y todo el Valle de Aburrá han tenido un mejor comportamiento que otros lugares de Colombia y con una letalidad bastante menor. Sin embargo, tenemos una disponibilidad de unidades de cuidado intensivo del 20%, que es muy al límite. Por esa razón es muy importante tomar las medidas que se han tomado para reducir el consumo de cuidado intensivo por actividades que no sean de COVID, y también una invitación muy importante a cuidarnos, a protegernos, a mantener la disciplina social, porque a la medida que haya
por ejemplo, consumo de licor, por ejemplo, fiestas, se nos van a generar las situaciones de violencia, los accidentes de tránsito, que terminan consumiéndonos mayor cantidad de camas de cuidado intensivo. En Medellín, en Antioquia, en el Valle de Aburrá, es un momento especial de cuidarnos, de protegernos y proteger a nuestras familias. La siguiente gráfica nos muestra la situación de Cali. En Cali hemos venido una meseta larga, bastante larga, con una disponibilidad de cuidado intensivo del 26% y una tendencia franca a la reducción en la mortalidad, como la muestra la gráfica de color verde. También con un cada vez más mayor consumo de camas de cuidado intensivo en enfermedades no COVID y una alta disponibilidad todavía de camas de cuidado intensivo. Y en la siguiente gráfica, en la última gráfica, vamos a mostrar el caso de Barranquilla, donde se ve que Barranquilla hizo su pico epidémico y ya ha pasado ese pico epidémico. Tenemos una tendencia clara hacia la reducción con números muy bajos en número de casos. Barranquilla no ha vuelto a tener más de 156 casos desde el 5 de agosto, ha tenido más de 20 días sin registrar muertes y en octubre hemos tenido 50 pacientes en promedio con sospecha o caso de COVID. Similar a Barranquilla, otras ciudades del país, especialmente la costa atlántica, y tiene en este momento una disponibilidad de UCIs del 58%. En conclusión, la epidemia en Colombia viene a diferentes ritmos. Es muy importante tener la claridad de que aun cuando el número se haya reducido, siempre existe la posibilidad de rebrotes, de que hay ciudades que vienen bajando de manera sostenida y hay otras ciudades que vienen incrementando en el número. Por eso siempre hemos manifestado que la curva, desde hace meses hemos venido diciendo, se ha presentado de una manera con picos de diferente tipo a nivel nacional, muy expresado por la progresión en la que se encuentran las diferentes ciudades. De manera que allí la conclusión es, estemos donde estemos, es necesario cuidarnos, protegernos, proteger a nuestra familia y proteger a todas las personas, porque si yo me cuido, cuido a toda mi comunidad, señor presidente. Y algo muy importante, ministro Fernando, que también quiero hacer hincapié, es que por más de que llevemos casi 2 meses con una disponibilidad de UCI superior al 40%, y por más de que llevemos casi 2 meses en promedio con menos de 200 fallecidos diarios, no podemos bajar la guardia. Ese es el momento donde más alerta debemos estar, más conscientes, y también reiterar el mensaje, donde está la mayor cantidad de fallecidos son personas mayores de 70 años. Por eso el cuidado debe ser máximo. En la medida que logremos esa reactivación segura y tomemos también estas precauciones, evitando las aglomeraciones, Colombia podrá seguir avanzando económica y socialmente en medio de esta situación que ha sido tan difícil para el mundo, para América Latina y para nuestro país. Y también quiero compartirles hoy el testimonio del doctor Antonio Trujillo. Antonio Trujillo, como ustedes saben y se los he presentado en varias ocasiones, él es miembro del grupo de asesores que tenemos para enfrentar la pandemia. Él es el director de Salud Internacional de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos y él ha venido haciendo un análisis muy riguroso, muy interesante sobre lo que está pasando en Europa y nos envía un mensaje para que entendamos que lo que pasa en Europa tiene unas implicaciones y viene derivado también de decisiones que se tomaron de pronto erráticas por parte de algunos ciudadanos que relajaron el comportamiento y que propiciaron las aglomeraciones. Pero también es interesante su mensaje de cómo a partir de la experiencia de Europa podemos tomar mejores precauciones en América Latina para evitar una situación de rebrote que traiga consigo circunstancias devastadoras en materia social y económica para los países latinoamericanos. Doctor Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente Duque y señor Fernando Ruiz, ministro de la Salud, por invitarme de nuevo a su programa. Revisando los datos en países alrededor del mundo, nos damos cuenta que están habiendo aceleración de la pandemia, nuevos brotes que han llevado a tomar decisiones críticas a gobiernos. Para darles 3 ejemplos en concreto. En Francia ayer hubo 53.000 casos diarios, cuando en septiembre primero tenían alrededor de 7.000 casos. En Inglaterra ayer hubo cerca de 19.000 casos diarios, cuando en septiembre primero tuvieron alrededor de 1.200 casos. Y por último, en Italia ayer hubo 22.000 casos, cuando en septiembre primero hubo cerca de 975. De manera que
estos países han llegado a niveles críticos de nuevo, que los han llevado a tomar medidas muy severas. ¿Cuál es el indicador crítico que lleva a estos países a tomar medidas severas de nuevo? Es la ocupación de camas. Una vez que la ocupación de camas llega a niveles críticos, ya no hay alternativa sino tomar medidas severas. ¿Cómo evitar llegar a esos niveles críticos? En primer lugar, continuar con las medidas de salud pública tradicionales, uso de la máscara, higiene personal, distanciamiento social y evitar aglomeraciones en sitios cerrados y abiertos. Revisando la data más reciente nos damos cuenta que aún en aglomeraciones pequeñas, en sitios abiertos han sido centros de propagación. Más aún, cuando se ve la data después de fiestas nacionales en distintos países se observa una aceleración de la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, es necesario continuar con las medidas tradicionales de salud pública y con evitar aglomeraciones. Esto es importante porque vienen las fiestas navideñas, vienen momentos de reuniones familiares y hay que tener esto presente. En segundo lugar, hay que continuar con pruebas aceleradas y eficientes, de manera de focalizar las acciones y entender cómo se están moviendo los brotes del virus. En tercer lugar, es muy importante complementar estas medidas tradicionales de salud pública con mejoramiento del rastreo de los casos y de los contactos de los casos. Tenemos que llegar a una etapa donde el rastreo de los casos se haga en función de la información, en el uso inteligente de la información y en el uso de acciones de campo, entrenamiento de los rastreadores que vayan a la visita de las casas para asegurarse de cómo están los casos y sus contactos. La herramienta fundamental en esta nueva etapa para evitar llegar a niveles críticos es el rastreo y el monitoreo, de manera que mejorar este aspecto es fundamental. En conclusión, se puede evitar llegar a estos niveles críticos donde no queda otra opción que cerrar la economía, pero es necesario, en primer lugar, hacer un mejor rastreo, prepararse para hacer un mejor rastreo y aislar no solo los casos, sino los contactos, continuar con las medidas de salud pública y evitar las aglomeraciones y, por último, continuar un sistema agresivo de pruebas, de análisis de información epidemiológica para actuar focalizado y contraer el virus. Colombia, por los pasados meses, ha logrado avances. Yo creo que es posible continuar avances, pero es muy importante llevar y usar las herramientas más efectivas en esta nueva fase de la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Trujillo. Usted es uno de los expertos internacionales que más ha venido estudiando el comportamiento de la pandemia. Su presencia en el comité asesor nuestro ha sido fundamental. Le agradezco mucho esos comentarios. También quiero invitar hoy al doctor Hernando Santamaría, que es uno de los más destacados psiquiatras de nuestro país, que ha venido analizando también el comportamiento social derivado de la pandemia durante todos estos largos meses. Reflexiones importantes sobre la familia, sobre el comportamiento de ciertos individuos, sobre medidas para evitar ansiedad, crisis de miedo y sobre todo también para manejar momentos complejos como la pérdida de seres queridos, pero también la adaptación y la preparación para la temporada de festividades decembrinas, donde sabemos que será una Navidad distinta, no menos feliz, pero que todos debemos adelantarla de manera segura. Así que mi saludo muy especial, doctor Hernando, muchas gracias por estar con nosotros. Su opinión es altamente valorada y le damos a usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al ministro por permitirme estar con ustedes y compartirles. Yo trabajo en salud mental y hago investigación, y los estudios recientes sugieren que una situación de tanto impacto como la pandemia puede tener una buena resolución cuando se explora el comportamiento social de las personas. Este es un estudio muy grande a nivel del mundo que se viene realizando sobre de qué manera estudiar el comportamiento humano y los comportamientos sociales pueden ayudarnos a hacer frente a esta situación. Y esos estudios revelan cosas muy importantes. Por un lado, revelan que de alguna manera, como en no otra situación, de una manera excepcional, nuestro comportamiento impacta el comportamiento de los otros. Entonces, pensar en los otros es algo muy importante en este punto. Los estudios muestran que las personas que tienen mayor capacidad de empatía, solidaridad, que piensan más en los otros y que de alguna manera dejan de lado su egoísmo,
son capaces de asumir mejor las medidas de salud pública, pero también las medidas sociales que impone la pandemia. En ese sentido, yo haría ese llamado, señor presidente, a que nosotros como comunidad, como colombianos, hagamos frente a esta situación, a una situación nueva que se viene, que es estas fechas decembrinas, asumiendo que todavía hay muchos retos por enfrentar, que no debemos bajar los brazos y que para hacerlo debemos pensando socialmente, digamos, cambiando nuestro comportamiento a nivel social. Otra cosa importante de los estudios es que sugieren que el comportamiento de cada uno se modula mucho más, se modifica mucho más por escenarios sociales, por normas sociales que por escenarios de castigo o solo escenarios punitivos individuales. Uno termina comportándose mejor cuando ve al del lado dando ejemplo, y uno termina así dando ejemplo para uno, para los otros y recibiendo el ejemplo de los otros. De alguna manera, cuidarse a uno mismo es cuidar del otro y al hacerlo estamos dando ejemplo para los demás. Yo creo que eso es algo muy, muy importante que dejaría como mensaje. Hay un tercer mensaje que quería decir que sugieren los estudios. Un reciente trabajo en el que hemos estado involucrados ha mostrado a nivel de más de 60 países que cuando se asumen los cambios de comportamiento social que se requieren en la pandemia como si fuera un reto nacional, como si fuera un reto de todos, la gente se compromete más y entiende que esto es un objetivo de todos. Es algo así como los comportamientos que tenemos cuando enfrentamos conjuntamente ciertos retos o cuando nos unimos alrededor de algo que disfrutamos todos como la Selección Colombia. Cuando hay escenarios de regocijo, de encuentro, en general la gente actúa de manera colectiva y es capaz de lograr mejores objetivos. Yo creo que si logramos modular nuestro comportamiento social con solidaridad, pensando que al cuidarnos nosotros, cuidamos al otro, asumiendo el ejemplo social, dando el ejemplo social, vamos a evitar escenarios complejos de enfrentar la pandemia, como por ejemplo el confinamiento o los cierres de las economías y otros escenarios que promueven la exclusión social. Este otro camino es un camino que muestra que tiene buenos resultados, los estudios lo revelan así y creo que deberíamos ir por ese lado, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Santamaría. Déjeme, le toco un tema también que ha sido interesante. Usted ha tenido la posibilidad también de dialogar con varios geriatras y es un poco también el tema de las festividades decembrinas, el prepararse para la Navidad, sobre todo para las personas mayores de 70 años, que son las que están altamente expuestas, por supuesto, a la letalidad de este virus. ¿Cómo recomienda también usted llevar ese mensaje al interior de las familias, sabiendo que va a ser una Navidad distinta y que hay que cuidarse, que hay que evitar las aglomeraciones, inclusive las dentro del hogar, que hay que tener las normas de bioseguridad? Ese mensaje también que integra salud mental, salud física y transmitir un mensaje emocional para los mayores de 70 años, ¿cuál sería usted esa aproximación? Porque aunque todavía faltan días, este va a ser un mes donde hay que ir preparando también al país para mentalizarse hacia un diciembre que sea alegre, que sea feliz en familia, pero donde estas medidas salven vidas y donde podamos manejar también ansiedades y de pronto situaciones también de tristeza, depresión, entre quienes tienen que protegerse con mayor fortaleza y quienes van a tener también que estar de pronto distante o no tener tanto intercambio físico con los miembros de su familia. Sí, señor presidente, yo lo que diría es que de alguna manera tenemos una oportunidad en nuestras manos para hacer frente a una situación tan compleja, cambiando nuestro comportamiento social. Los estudios, como ya lo ha dicho el ministro Ruiz, sugieren que las medidas de mayor impacto son las medidas de autocuidado, usar mascarilla, distancia, lavado de manos. Es decir, tenemos frente a nosotros la oportunidad de vivir una Navidad con familiares, con amigos, haciendo las cosas que tenemos que hacer para no promover el contagio. Y evidentemente ahí una de las personas que tienen mayor riesgo de sufrir son las personas mayores de 60, 70 años, sobre todo las mayores de 70 años. Estas personas no deben ser aisladas, tenemos que encontrar formas creativas, nuevas, de poder estar en contacto con ellas, manteniendo la distancia física, por supuesto, lavándonos las manos, usando las mascarillas. Ahí está el reto. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de asumir estas medidas. Si las asumimos, evitamos escenarios nefastos de exclusión, escenarios de aislamiento, escenarios de soledad de nuestras personas mayores. En los países europeos escuchaba ahora
al ministro y al asesor comentándonos de cómo habían subido los casos, yo creo que hubo un relajamiento del pensamiento social. Empezaron a pensar de manera egoísta. Creo que muchos de los casos están en poblaciones jóvenes, que asumieron que para ellos el riesgo era menor y dejaron de pensar en sus abuelos, en sus padres, en personas mayores de 60 y 70 años. Aquí la responsabilidad está en pensar en ellos. No los podemos dejar solos. Las fiestas son bien importantes de alguna manera de mantener el contacto, pero pensemos en otras formas de hacerlo. Y si nos vamos a reunir, que esas formas de contacto tengan como requisito mantener la distancia física, usar la mascarilla y hacer todas las medidas de salud como el lavado de manos. Muchísimas gracias, doctor Santamaría. No sabe cuánto le agradezco esa reflexión tan importante. Lo seguiremos invitando a Prevención y Acción, altamente agradecido. Y también quiero compartirle a los colombianos que avanza también el proceso de reactivación. Seguimos llegando con el programa de apoyo al empleo formal PAEF a todas las regiones del país. Estamos aportando el 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los empleadores independientes y de la micro, pequeña y mediana empresa que ha visto afectada su facturación un 20% o más. Hoy quiero que conozcan esta historia. Una panadería, 40 años trabajando en Caldas, tradición, pero que gracias al PAEF ha podido proteger el empleo de 60 trabajadores y además sigue construyendo país y se sigue preparando cada vez más para la reactivación segura de Colombia. Veamos esta historia. Panextra lleva más de 40 años en el mercado. Somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación y comercialización de postres, tortas, brownies, galletas y todos los productos que necesitan las familias para celebrar los momentos más especiales en sus hogares. Durante la pandemia en Panextra nos reinventamos. En realidad tocó hacer muchísimos cambios, echar mano de la creatividad, de la solidaridad de todo el equipo, del empeño, y empezamos a cambiar todo el modelo de negocio. Gracias a las ayudas que hemos tenido con el tema del PAEF y digamos a través del mismo tema del impuesto a consumo, pues nos ha permitido tener la fluidez para poder mantener estos puestos de trabajo durante toda esta pandemia. Hemos logrado preservar 60 empleos directos y cerca del doble de manera indirecta. Yo creo que lo que necesitamos es trabajar muy de la mano entre todos, sectores públicos, privados, empresarios y colaboradores, por salir adelante de esta situación. Yo creo que lo que tenemos para aprender en primera medida de esta crisis del COVID-19 es la importancia de adaptarnos, de ser resilientes y de ser solidarios unos con otros para sacar adelante nuestras familias, este país y defender muchísimos empleos durante esta pandemia. Y hablando también de reactivación segura, hoy quiero que ustedes conozcan el caso de Boydor Nutrition. Hoy nos acompaña su gerente general, Andrés Múnera. Y lo interesante es una empresa que asumió el lema de reactivación segura, pero además internamente dentro de la empresa ha estado aplicando también el esquema PRAS de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Un caso muy interesante de cómo una empresa adopta una buena práctica para evitar contagios, atender los casos y seguir un proceso de reactivación. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, mil felicitaciones por ese esfuerzo. Cuéntenos cómo ha estado trabajando Boydor Nutrition este proceso y cómo ustedes lo han ido perfeccionando a lo largo de estos meses. Bienvenido a Prevención y Acción. Gracias, presidente. Buenas noches para usted, para el ministro Fernando y para todos los colombianos. Nosotros desde el primer día, debo decirle que hemos estado muy pendientes de este programa y hemos tratado de seguir al pie de la letra las indicaciones que ustedes nos han entregado. Nosotros en ese momento nos vimos abocados a trabajar muy duro para defender la vida de las personas que trabajan con nosotros. Somos 250 personas, sus familias, las comunidades donde ellos viven, pero también los pacientes a los que nosotros atendemos. Entonces, primero fue nuestra decisión, digamos, proteger la vida de todas estas personas, y parte de proteger la vida es proteger el trabajo, presidente, como usted lo ha mencionado en este programa muchas veces.
A partir de ese momento diseñamos, o más bien copiamos y seguimos las indicaciones de ustedes sobre las medidas de bioseguridad, e hicimos unas medidas de bioseguridad bastante estrictas. Diseñamos al interior de la compañía un aplicativo para que nos permitiera hacer, una vez tengamos la información de las personas con lo que ellas llenan a diario, entender muy bien cuáles pueden presentar unos síntomas o han estado en contacto con algunas personas que han presentado síntomas o que pudieron estar a su vez con otras de igual manera, entonces invitarlos a aislarlos de una manera selectiva, como usted bien lo ha recalcado en este programa, y tener un rastreo. Tenemos un par de personas en la compañía, tenemos una persona encargada de salud y seguridad en el trabajo que ha sido nuestro ángel, ha cuidado de todos nosotros, y con ese rastreo y más los exámenes que nosotros hacemos, decidimos cuándo esta persona puede volver al trabajo de una manera segura. Nosotros, presidente, en la planta de producción hicimos un turno adicional para lograr el distanciamiento entre las personas y adicionalmente contratamos unos transportes para que ellos puedan ir de la planta a la puerta de su casa y viceversa en un espacio muy seguro para que no corran riesgos. Como le decía, nosotros pensando no solamente en las familias, o sea, las personas a quienes amamos, de quienes trabajamos acá, sino también las personas para quienes nosotros hacemos nuestros productos. Parte de esas 2 semanas o casi 3 semanas nos concentramos en un programa de producción es decir, un programa de producción con unos alcances tremendos para poder llegar a todo el país, a unas casas de adulto mayor y proteger a unos 8.000 ancianos en unas condiciones que lo requerían de parte nuestra. Entonces nosotros, presidente, tomamos desde el primer día la decisión que nosotros, haciendo un aislamiento selectivo, haciendo un rastreo de cada una de estas personas que nosotros aislamos, siguiendo trabajando en la productividad, haciendo patria a través de no dejar caer el empleo, de mantener el trabajo y por ende el consumo, etcétera, creemos que estamos haciendo lo correcto. Cuando usted dice que ha habido un decrecimiento en la mayoría de las empresas, debo decirle que empresas como nosotros, que hemos decidido seguir al pie de la letra las recomendaciones de ustedes, estamos creciendo. No hemos no solamente sacado a ninguno de nuestros colaboradores, sino que estamos contratando más personas. Hemos seguido con nuestros programas de incentivos y hemos cumplido a cabalidad con los mismos. Y como esto no llega hasta aquí, presidente, sino que sigue adelante y el año entrante y el final de este año vamos a ver o vamos a estar abocados a tener una situación muy parecida, pues esto cobra más importancia. Y desde aquí permítame con todo respeto hacer un llamado a los empresarios del país para que cojan el toro por los cachos, para que trabajen en el programa PRAS y para que sigamos haciendo patria a través de la productividad y la generación de empleo, presidente. Andrés, muchas gracias. Qué valioso testimonio y mil felicitaciones. Queremos además que ustedes nos sirvan también como referente para seguir mostrándole al país cómo se puede también adoptar la estrategia PRAS desde las propias empresas. Así que muchísimas gracias y esperamos seguir conociendo de los resultados. Ustedes están creciendo, han venido practicando el PRAS y eso también es un elemento de reactivación segura. Muchísimas gracias, doctor Múnera. Y también quiero hacer referencia hoy en Prevención y Acción a un tema que ha sido de interés nacional y tiene que ver con la situación de los papicultores, con la situación del precio de la papa. Sabemos la importancia que tiene este producto en nuestro país, la importancia que tiene en el sector agrícola y como lo contamos hace ya varios días, la situación del precio de la papa se ha afectado obviamente por la caída en la demanda que se ha presentado a lo largo de los últimos meses, esencialmente por la actividad distinta de los restaurantes conforme al año pasado. Eso lleva a que muchos productores estén recibiendo de remuneración por su producto, pues una cifra que está o en el filo o por debajo, o en algunos casos muy por debajo de los costos de producción. Por eso le di una instrucción muy clara al ministro Rodolfo Sea. Le dije, ministro, creemos una herramienta rápida donde nosotros tengamos un incentivo que nos permita a nosotros compensar la diferencia entre el precio que debería estar recibiendo el productor y por supuesto el que está recibiendo hoy, que nos permita por lo menos adquirir cerca de 200.000 toneladas
y así cubrir una cifra muy importante de la producción en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Y obviamente concentrado en los pequeños productores. Ese es el propósito de esta iniciativa, ese es el propósito de la decisión que hemos tomado y la apropiación de cerca de 30.000 millones de pesos. Y le he pedido al ministro Rodolfo Sea, al ministro de Agricultura, que les cuente a ustedes en qué consiste esta herramienta, no sin antes invitarlos a que vean este testimonio. Cuando compras y consumes papa de nuestros campos, no solo disfrutas de un delicioso y nutritivo alimento, también estás apoyando el trabajo y los sueños de Pedro, Constanza y de las miles de familias campesinas colombianas que, como ellos, cultivan este producto. La papa es deliciosa, va bien en cualquier receta y si es colombiana, mejor. Vamos a comer papa, juntos por el campo. Presidente, buenas noches, un saludo a todos los colombianos y colombianas. Tal y como usted nos lo indicó, creamos el incentivo a la comercialización de la papa y esta misma semana estamos iniciando las inscripciones para poder acceder a este incentivo. Este incentivo es por 30.000 millones de pesos, va a llegar a más de 25.000 productores de papa, pequeños campesinos, va a poder ayudar a comercializar alrededor de unas 200.000 toneladas de las 350.000 que se van a producir en estos meses de noviembre y diciembre. Se va a hacer entre noviembre y diciembre el incentivo. Presidente, y algo muy importante, esto se hace en equipo. Hemos estado trabajando con Fedepapa para llegar con el incentivo a los campesinos. Todas las instituciones del Ministerio de Agricultura van a estar en territorio y yo mismo voy a estar en territorio, en los 9 departamentos, iniciando por los departamentos de Boyacá y Cundinamarca este año, supervisando que el incentivo le llegue a nuestros productores. No vamos a esperar que ellos se inscriban en la página web del Ministerio o en la página web de la Bolsa Mercantil, sino que vamos a ir allá, a ayudarlos a hacer esas inscripciones. Hay algo muy importante, presidente, y es que ¿cómo nosotros los colombianos podemos ayudar a todos estos papicultores? Consumiendo papa. La papa es un alimento que se cocina muy bien, que se puede hacer en diferentes presentaciones. Y estamos seguros, presidente, que con la reactivación segura, la demanda también se va a reactivar y de esta manera vamos a aumentar el consumo de papa y la demanda de papa, porque vamos a tener más restaurantes funcionando, más hoteles, más espectáculos públicos. Entonces, vamos a seguir en esta promoción, sea buena papa, consuma papa. Gracias, ministro. Y yo creo que es importante también aprovechar la presencia hoy del doctor Germán Palacio, el presidente de Fedepapa, porque, doctor Germán, este incentivo constituye tal vez el mayor apoyo que haya recibido el sector en una circunstancia de esta naturaleza, pero adicionalmente permite comprar 200.000 toneladas, un porcentaje muy importante de lo que tenemos de producción en estos 2 meses, pero también el foco en los pequeños productores. A mí me gustaría tener la perspectiva de ustedes desde Fedepapa, porque hemos trabajado en equipo y ustedes nos han permitido entender esa capilaridad para llegar a ese pequeño productor para que reciba también este incentivo y pueda protegerse frente a este choque de precio. Lo escuchamos. Un saludo, señor presidente. Sí, realmente el consumo de papa en el país cayó sustancialmente y eso ocasionó una reducción drástica en los precios pagados a los productores. Como usted bien decía, no se recuperan ni los costes de producción. Nos preocupa qué va a pasar con las áreas el año entrante, porque los productores de agosto, septiembre y octubre desafortunadamente no pueden acceder a estos recursos, pero valoramos en gran medida el esfuerzo del gobierno nacional. Estos recursos vamos a hacer desde la gremialidad que lleguen lo más rápido posible a los pequeños productores. Estos recursos realmente son bienvenidos y los seguimos trabajando. Entendemos todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y siempre nos hemos sentido respaldados por su gobierno en las medidas antidumping, en los auxilios en las heladas y en los problemas climáticos que afrontan nuestros productores. Fedepapa le presentó al Ministerio de Agricultura varias propuestas de mediano y largo plazo y estamos muy contentos con la convocatoria del ministro Rodolfo Sea
del Consejo Nacional de la Papa. Allí tienen cabida la industria, los productores, los semillaristas, los comercializadores, Agrosavia, en fin, todos los que tienen que ver con la cadena de la producción de la papa, y esto es para buscar medidas de mediano y largo plazo que permitan que no se sigan presentando estos problemas estructurales permanentemente. Nosotros queremos que se busquen alternativas de comercialización. Hemos denunciado que hasta 6 intermediarios participan en la comercialización de la papa y realmente no le involucra ningún valor agregado al producto como tal. Necesitamos desarrollo de nuevas variedades más resistentes, más productivas, para poder hacer frente a los mercados internacionales. Y, señor presidente, ya le presentamos al Ministerio de Comercio toda la documentación buscando que se prolonguen por 2 años más las medidas antidumping y se logre corregir esta práctica desleal de comercio. Quisiéramos, de acuerdo a los estudios de Fedepapa, que este impuesto al valor llegara siquiera al 30% para que estas prácticas desleales no acaben con los productores de papa del país y con la industria nacional. La invitación, señor presidente, es que debemos consumir papa. Colombia es el país más buena papa del mundo y la invitación a todos los colombianos es a consumir papa colombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Germán. Y déjeme también tocar sobre varios temas y hacer hincapié. Estamos buscando con este incentivo, claro, enfrentar una situación de choque. ¿Cómo se busca? 30.000 millones de pesos para el incentivo, 23.000 productores beneficiados que son pequeños productores los más afectados, también con un enfoque y es que esto cubra cerca de 200.000 toneladas. Este primer apoyo llega para los meses de noviembre y diciembre, pero además quiero resaltar una cosa, la reactivación segura es fundamental porque es lo que permite cuando se recuperan restaurantes, cuando se recuperan hoteles, ahí empezamos también a mejorar la demanda. La otra cosa que yo quisiera destacar, usted bien la mencionaba, las medidas antidumping para que los colombianos de pronto entiendan ese lenguaje que a veces es un poco técnico, sofisticado en términos comerciales. Lo que se busca es evitar que haya prácticas que afecten el dinamismo del producto en nuestro país. Por eso nosotros interpusimos las acciones para proteger el producto nacional. Y quiero también destacar algo, la reactivación segura será importante. Y lo otro, la campaña que ustedes han lanzado y que queremos invitar a que los colombianos también la sigan desde sus casas, y es comer papa colombiana, buscar nuestra papa, proteger a nuestros productores y entender que en estos 2 meses ese aumento que podamos hacer de la compra de este producto en nuestras casas también significa bienestar para nuestros campesinos. Por eso los invito a que conozcan esta campaña que ha lanzado Fedepapa para que aumentemos el consumo y entendamos, como usted lo decía, doctor Germán, por qué Colombia es un país buena papa. Somos el país más buena papa del mundo. Apoyemos nuestro campo. Comamos nuestra papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de Fedepapa y del Fondo Nacional de Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com. Esta campaña que la hemos lanzado es también para promover en nuestro país esa idea. Cuando compramos lo nuestro, cuando compramos colombiano, estamos protegiendo empleos. Cuando compramos lo nuestro, cuando compramos colombiano, estamos siendo solidarios. Por eso mañana estaremos destinando nuestro espacio de prevención y acción a hablar de muchas de las medidas para reactivar la demanda de manera segura en este mes de noviembre, para madrugarle a la Navidad y para que tengamos un diciembre sin tantas tentaciones de aglomeración, que hagamos las cosas a tiempo, que nos protejamos, que tengamos una Navidad que será distinta, sin lugar a dudas, pero que no será menos feliz, que estaremos como colombianos, como familias, haciendo reflexiones, pensando en quienes partieron, pero también en cómo tenemos que ser resilientes y siempre mirar hacia adelante. Los dejo con este mensaje también de autocuidado, de Colombia avanza de manera segura, y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Que Dios los bendiga. Reactivémonos con responsabilidad. Colombia necesita de nuestro compromiso para salir adelante. Si hacemos compras electrónicas, evitamos las aglomeraciones. Evitemos las fiestas y reuniones sin distanciamiento y así alejamos al coronavirus. Entre todos, alejamos las cuarentenas y protegemos la vida. Colombia avanza.
Las enfermedades crónicas y una edad avanzada obligan a las personas a cambiar su rutina con cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida. Por eso, si sufres de hipertensión arterial, diabetes, EPOC, asma, obesidad o eres mayor de 70 años, tienes una tarea adicional: cuidarte del coronavirus. No recibas visitas innecesarias, usa tapabocas siempre, lávate las manos constantemente y mantén el distanciamiento incluso de las personas con las que vives. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.